Estoy haciendo un juego en el que el protagonista tiene que ir de acá para allá cargando piezas para hacer una torre. Parece una mierda de trabajo, la verdad, pero al menos él sabe dónde va, porque yo no. En el último devlog te conté qué opinión tenían los testers que lo han probado. Y ahora me toca a mí. ¿Qué hago con este juego? Hola, soy Finde. No el desarrollador indie que necesitas, pero sí, el que te mereces. Alguien me preguntó una vez en los comentarios si este es mi juego soñado. Personalmente no creo que exista eso, pero da igual, eso es otra historia, porque no lo es. Y además, en todo caso, mi juego soñado sería una odisea espacial medieval de estrategia masiva online con loot libre y permadeath. Pero antes de llegar a eso, tengo que aprender muchas cosas. Muchas cosas. Y eso es precisamente lo que quería con este juego. Aprender. Es mi primer desarrollo en serio con Godot. Sé que voy a cometer muchos errores, hacer muchas cosas mal, así que la idea era usarlo precisamente para aprender muchas cosas y a generar también muchos recursos para poder hacer el siguiente juego mejor y más rápido. Y por eso este juego, en lugar de un juego soñado, sería más bien como un juguete que no me importase romper. Pero ojo, que eso no significa que no me guste ni que le ponga mucho amor. Cualquier cosa a la que le vayas a dedicar 2 o 3 años de tu vida, porque al ritmo que voy no iban a ser menos, debería ser algo que te importe de verdad. Por eso poco a poco me empecé a encariñar con el juego. Y en mi cabeza empecé a montar una estructura mucho más grande de lo necesaria para un experimento como el que debería haber sido este. Donde quería desarrollar la historia de los personajes, la relación entre Fredo y el Rey Mundo, donde hay lore, multitud de mecánicas, exploración, criaturas maravillosas y desconocidas, y un modo historia con catarsis final. Hacer juegos pequeños es difícil, porque en tu cabeza nunca dejan de crecer, ya sea porque quieres expresar algo, o porque sientas que nunca tienes suficiente contenido o profundidad, o porque quieras provocar en los jugadores las mismas sensaciones que tú tuviste cuando jugaste a algún juego que te gustó mucho, como el caso de los RPG o los MMO, por ejemplo, que como te molaron mucho en su día, pues también quieres que tu juego mole igual y todo el mundo quiere hacer un juego de ese tipo. Pues en mi caso, de pequeño pasé muchos años jugando con mi hermana a juegos multijugador local, como Wacky Wells o Puzzle Bubble, que no se pronuncia así, pero así lo hemos llamado siempre. Y recuerdo esos momentos y esos juegos con muchísimo cariño, y no puedo evitar que eso influencie a este juego, y por eso es un juego multijugador local. Esas emociones se van colando en las rendijas de tu cabeza y de tu documento de diseño, y te van convenciendo de que algo que debería haber sido un proyecto diminuto, simple y feo, donde simplemente probar algunas cosas, pues debería empezar a crecer y tener nombre propio, modos de juego complejos y únicos, personajes que desbloquear, sorpresas, secretos y por supuesto, multijugador local, como Wacky Wells o Puzzle Bubble. Pero de entre todas las voces que hay en mi cabeza y de las que alguna vez te he hablado, hay una que sabe lo que hay. Sabe que algo no puede ser un simple experimento sin presupuesto y al mismo tiempo un juego memorable. Esa voz sabe que un juego basado en una única mecánica simplona, repetitiva y con importantes defectos de implementación de las físicas no va a ser el gameplay más emocionante si no se le añaden otras cosas que alargarían bastante su desarrollo. Y también sabe además que un juego multijugador local en el contexto actual y para Steam no tiene ni puto sentido y no se comería una mierda. Con suerte me imagino que podría llegar a vender unas 100 unidades. Esa voz lo sabe. Yo lo sé. Tú también lo sabes. Y por eso, esa voz me pregunta de vez en cuando que por qué no lo dejo ya. Lo que quería aprender con este juego ya lo he aprendido, más de lo que esperaba de hecho. Pero para poder publicarlo aún faltaría muchísimo trabajo. Hay que hacerlo bonito, meterle contenido y convertirlo en un juego de verdad. Y claro, ¿quién querría dedicar a algo su hora y media de tiempo libre diaria durante 3 años si sabe que no va a ningún lado? Como ya viste en el último devlog, salvo que los testers no te conozcan de nada y tengas un montón de ellos, lo que digan no te va a ayudar a despejar mucho las dudas, porque son tus amigos y como poco te van a tratar con bastante tacto. Así que toca empezar a usar otras herramientas más objetivas. En un contexto profesional hay un montón de documentación que puedes utilizar para esto, como un estudio de mercado previo, un presupuesto, un plan de acción que limita y concreta el alcance y también los recursos y los plazos. Y aún así suele fallarse bastante en las predicciones. Pero cuando no tienes un jefe y haces el juego porque te da la gana, puedes acabar moviéndote mucho más por lo que te motiva y lo que te apetece hacer que por los datos y por los razonamientos lógicos. Y eso está bien para hacer las cosas con ilusión, pero es muy malo para acabar los juegos. Porque lo normal es que la ilusión se te acabe mucho antes que el desarrollo del juego.
sobre todo después de haber resuelto ya muchas dificultades y de empezar a hacer tareas que no te apetecían tanto. Por eso, además de otras estrategias que ya te he contado alguna vez, yo trato de prevenir esta situación haciendo un roadmap. Un roadmap puede hacerse de muchas formas, pero lo más importante es que refleje el orden en el que van a ir incorporándose las principales características del proyecto. Suele ser un diagrama de Gantt, pero también puede ser simplemente una lista, o un diagrama tan cutre como tú quieras. Lo importante es que a ti te sirva para tener claro qué cosas vas a ir incorporando y en qué orden. En mi caso, además, lo uso para algo un poco particular, que es para tomar decisiones cuando tengo demasiadas dudas, como ahora. Resumiendo mucho, lo que he hecho es agrupar todas esas cosas que acabaría teniendo el juego y ordenarlas de formas que me ayuden a probar ciertas cosas, a ir dando respuestas a las preguntas que me generan todas estas dudas. Por ejemplo, lo primero sería tener lo necesario para probar el bucle principal del juego, y luego todo lo necesario para poder crear y publicar un tráiler, y después todo lo necesario para poder subir una demo y así. Y aunque me cuesta resistirme, trato de que cuando vaya haciendo cosas no haga más de lo necesario para cumplir esto que he puesto aquí. En este diagrama puedo ir encajando ciertos hitos y plazos, como por ejemplo en qué fecha necesitaría llegar aquí para poder presentar la demo en el siguiente Steam Next Fest. Pero sinceramente, con mi dedicación tan inestable es difícil e incluso bastante deprimente trabajar con plazos, así que pasando. Lo que sí hago es meter checkpoints. Los checkpoints son estos rombos de aquí, y los uso para pararme y reflexionar de si voy por el buen camino. Por ejemplo, si los testers hubieran dado un feedback muy malo, ¿qué puedo hacer? Pues sigo por la flecha de respuesta negativa. Tendría que volver a la fase anterior e iterar el diseño del juego hasta resolver los problemas. O incluso si veo que darle solución me conduce lejos de la visión inicial, o que me aumenta mucho el alcance, pues cancelo el juego. Pero es en este rombo donde tomo la decisión. Si por el contrario le doy el visto bueno, pues voy por el camino positivo y empiezo a trabajar en lo necesario para la siguiente fase, para poder grabar un tráiler y publicar la página de Steam. Y sí, ya sé que podría haber hecho esto mucho antes, incluso sin haberlo desarrollado, pero no me gusta vender humo. Voy metiendo estos checkpoints cada poco tiempo, de manera que no me pase mucho tiempo entre uno y otro. La idea es que si estoy frustrado o con dudas, simplemente pueda limitarme a seguir el plan durante un empujoncito más, hasta llegar al siguiente. Y solo ahí me permito realmente tomar decisiones importantes. Acabar un juego es jodidamente difícil. Es una lucha constante entre tus habilidades, tu tiempo y tu propia exigencia. Tarde o temprano te va a flaquear la energía y te van a saltar un montón de dudas. Y cuando el desarrollo se alarga, pues también va a haber muchas más oportunidades para que todo esto pase. Si me sigues en Twitter ya habrás visto que en abril solo le pude dedicar 13 horas al juego. A este ritmo se eterniza cualquier proyecto, da igual lo corto que sea. Y como te digo, a ese ritmo hay mucho tiempo para que te ocurran todo tipo de cosas a lo largo de tu vida que afecten al desarrollo. Problemas personales, cambios en la rutina, o incluso te asalten ideas de otros proyectos que también te resulten muy atractivos. Hacer un juego es como pasarte el ambidextro. Avanzar es muy complicado, es algo pensado para más personas, pero tienes que hacerlo todo tú solo y te hace sentir retrasado. Pero también cuando consigues acabar un nivel sientes una gran satisfacción. Pues estos rombos de aquí son exactamente eso, el checkpoint detrás de cada uno de estos niveles. Ahí me tomo un respiro, contemplo lo que tengo hecho y lo que falta, y decido si seguir jugando o no. Ya sé que en mi caso hago esto por hobby, y que si no me gusta puedo dejarlo cuando quiera, pero me conozco, y sé que si lo dejo sin más, lo estaría haciendo con muchas dudas, basándome sobre todo en emociones en un momento que pueda tener de bajón. Sentiría que lo estoy abandonando, y no me gusta abandonar las cosas porque luego vuelven una y otra vez a mi cabeza, y me despierto con sudores fríos y dando voces, y me doy cuenta de que no estoy en mi cama, sino en una furgoneta de un señor melenudo que no habla mi idioma. Sin embargo, si tomase esa misma decisión en uno de esos checkpoints, donde desde el principio decidí cómo hacerlo, con datos en la mano, mi decisión es mucho más objetiva. En lugar de sentir que abandono un proyecto, siento que lo estoy cancelando. Y para mí no es lo mismo, porque si cancelo no hay remordimientos. Si en el futuro me viniese la duda de si hice bien o no, digo, a ver, publiqué la página en Steam y tenía 2 wishlists en un mes. Esto no le interesaba a nadie. Y ya está, se me pasa. Y en muy poco tiempo no lo vuelvo a pensar más. Y estoy a otra cosa y me despierto tan tranquilo por las noches, y el único señor melenudo que conduce la furgoneta soy yo, y en mi maletero no hay nadie. O puede que estés tú, si es que has abandonado algún proyecto. Mira esta melena. Además, esto también tiene un efecto maravilloso. A veces ese empujoncito, que de otra forma quizás no habrías dado, consigue sacarte del agujero en el que estabas metido. Empiezas a ver las cosas de otra forma, y cuando llegas ahí, sientes que has pasado lo peor y vuelves a tener más ganas que nunca de seguir. No lo descarto, puede pasar. Bueno, la cosa es que si has seguido los devlogs, sabes que más o menos estamos aquí.
El feedback no fue malo, pero tampoco espectacular. Y sinceramente también creo que este juego tiene muchos defectos de diseño y que no es gran cosa, pero también es verdad que quiero ver algo jugable acabado. Quiero tener al menos algo que pueda enseñarle a la gente y decir, mira, esto lo hice yo, puedes probarlo si quieres. Y a partir de ahí, pues ya veremos lo que pasa. Pero tampoco quiero que llegar a ese punto me lleve 5 años. Y ahora que tengo mucho más claro lo que puedo ofrecer después de las primeras pruebas, lo primero que he hecho es quitarle un montón de alcance para hacerlo viable. Le he quitado prácticamente todo lo que contaba una historia, los diálogos, los enemigos, varias mecánicas que tenía pensadas, el mundo dinámico con todo el tema de la exploración. Y de hecho, para no seguir teniendo dudas sobre si debería incluir algunas de estas cosas o no, sobre todo cosas que me ha dolido especialmente eliminar, lo he refactorizado para eliminar un montón de código que me permitía meterlo en el juego. Literalmente he eliminado decenas de ficheros con centenarios o incluso miles de líneas que formaban parte del core del juego, y he tirado a la basura muchos meses de trabajo. Pero, joder, qué tranquilo me he quedado. No sabes lo ligero que me siento ahora. Con todas esas posibilidades fuera de mi cabeza, y aunque el juego ahora vaya a ser mucho más sencillo y seguramente peor, también creo que voy a poder moverme mucho más deprisa, concentrarme en las mecánicas esenciales y sobre todo disfrutar el proceso mucho más. Porque antes solo podía pensar que llegar hasta ese punto que estaba imaginándome iba a ser imposible, que nunca iba a haberlo acabado, y entonces me planteaba si merecía la pena cada hora que le estaba dedicando. Y ahora ya no es así. La siguiente parada es preparar la página de Steam, y para eso quiero meterle un lavado visual para poder grabar al menos un tráiler cutrecillo y hacer algunas capturas. Así que en el próximo devlog el juego seguramente tendrá un aspecto bastante distinto. Sin embargo, esto está afectando al ritmo al que estoy subiendo vídeos al canal, así que para no tenerte abandonado durante 2 meses hasta que tengas todo acabado, y al igual que este devlog también es más cortito, voy a intentar ir subiendo vídeos más cortitos sobre otros temas de Godot que me vayan apeteciendo. Ya estoy trabajando, por ejemplo, en una serie de vídeos sobre las físicas de Godot con todo lo que he ido aprendiendo por el camino. Además me han puesto una ortodoncia y esto de grabar vídeos me está resultando más difícil de lo que pensaba. Pero bueno, recuerda que puedes darle a suscribirte para no perderte los cambios en el juego y estar al tanto de mi desgracia. ¿Y tú cómo lo llevas? ¿Abandonas los proyectos o los cancelas? ¿Cómo tomas la decisión? Compártelo en los comentarios. Y muchas gracias por pasar un ratito conmigo. ¡Nos vemos!